Amigos de Conectando Historias, bienvenidos al episodio 12. Y sí, este episodio es el último de la temporada. Si bien cuando empezamos este proyecto no sabíamos cómo íbamos a terminar, cuánto tiempo iba a durar o qué era lo que esperábamos, solamente lo iniciamos con la intención de conectar con historias, de conectar con otros emprendedores, empresarios y líderes. Hemos decidido hacerlo de 2 episodios para poder reestructurar cómo queremos que se vea esto, para poder hacer este reset en cómo queremos que se vea Conectando Historias de aquí al futuro. Es por eso que el día de hoy, en un poquito como este experimento extraño, invité a Ian Torres, que además de ser productor de Conectando Historias y además de estar en Conecta Colorado, ya lo han visto con los news, también es mi hermano. Este episodio va a ser un poquito diferente porque normalmente pues soy yo entrevistando a personas que, si bien conocemos, son desconocidas desde el punto de vista que no hay ninguna relación familiar. Y con Ian pues lo conozco. Conozco toda su historia y conozco todo lo que ha pasado, pero ustedes no. Así que hemos decidido hacer este episodio para que logren conocerlo un poquito mejor y también conocerme a mí, para que podamos seguir conectando. Ian, bienvenido al último episodio de la primera temporada. Guau, ¿lo puedes creer? El último episodio de la temporada. Has tenido a mucha gente pues exitosa, mucha gente que nos ha compartido un poco de cosas personales, ¿no? De ellos, y ya estamos en el final de la primera temporada. Sí, la verdad es que han sido muchas semanas, porque si bien son 11 episodios, ahora el 12, pues no son 12 semanas nada más. Ha sido mucho trabajo previo, ha sido mucho trabajo de estar buscando a las personas para esta primera temporada, de también contagiarles un poquito qué era lo que queríamos hacer, porque es muy fácil cuando ya ven episodios o es muy fácil cuando ya ven personas en estas entrevistas, Sí. pero convencerlos cuando no hay nada fue muy complicado, fue muy interesante también el poderles compartir un poquito de la visión, y la verdad agradecemos mucho a las 11 personas que estuvieron aquí porque creyeron en lo que queríamos hacer, porque creyeron en la visión, y ahora por eso estamos en este episodio número 12. Pero vamos a empezar como siempre conectando historias desde el principio. Ian, yo te conozco y esto va a ser un poquito extraño, Sí. pero platícanos. Sé que venimos de Ciudad de México, nacimos allá. Sí. Tú te mudaste Oklahoma City. a Oklahoma City, pero me Sí. quiero ir un poquito antes. Ok. Tú te mudaste a Toluca, Ok. a Ajá. Metepec. ¿Y qué es lo que recuerdas? ¿Y cuáles son esos primeros recuerdos que tienes de Ciudad de México y de esa transición hacia Metepec? Siempre siempre recuerdo, ¿no? Ciudad de México, a mi mamá y a mi hermano estando ahí, a un Alan que estaba en la secundaria, que estaba yendo a la secu, que tenía muchos amigos, un Alan muy diferente, ¿no? Pero que siempre estuvo ahí, siempre has estado ahí. Para mí, recuerdo, bueno, estábamos hablando hace poco acerca de esto, de ir al mercado en México y de comernos unas quesadillas y comernos pues unos tacos riquísimos del tianguis. Recuerdo el que a veces nos agarrábamos del chongo, yo por estar pequeño y tú por ser el hermano mayor. Pero pues tengo muchas experiencias, muchos recuerdos, buenos, malos. Como dices bien, nosotros nos mudamos, si no estoy correcto, mi mamá y yo, porque tú te quedaste en Ciudad de México, ya sabrán un poquito más de la historia de Alan, pero tú te quedaste en Ciudad de México. Nosotros nos fuimos a Metepec, a Toluca, a Metepec, Toluca. Y fue como a la edad, yo me acuerdo, 8 años, tenía 8 años, 7, 8 años. Según yo tendrías como 6. 6, De hecho, nos mudamos empezamos a hacer toda la mudanza un 26 de marzo. Que 26 para de que lo marzo. entiendan un poquito más o para meter un poquito más en contexto, Ian y yo nos llevamos 10 años de diferencia. Ujú. Él es del 26 de marzo del 2001, entonces yo soy de 1991, nos llevamos 10 años de diferencia, y justamente el día que nos estábamos mudando de Ciudad de México a Metepec, al Estado de México, fue un día de tu cumpleaños. Fíjate que sí tengo recuerdos de esa mudanza, pero no me acordaba que era mi cumpleaños. Wow, qué bonito detalle. Y sí, bueno, nos mudamos a Metepec, porque bueno, larga historia, ya toda nuestra familia se estaba mudando, pero tú te quedas en Ciudad de México, Alan. Sí, bueno, yo me quedo en Ciudad de México. Yo en ese entonces tenía 16 años, estaba estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 6 Antonio Caso, es el nombre formal, pero mejor conocida como Prepa 6, que es una escuela preparatoria por parte del sistema UNAM, por parte del sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, para mí, pues siempre había sido un sueño estar en la Universidad Nacional. Mis tíos y gente que admiraba mucho, y en general es la escuela número 1, la universidad número 1 del país. Entonces, para mí era un gran sueño el poder estar en la Universidad Nacional, y el entrar a la prepa, pues te daba al entrar a una prepa, a una preparatoria
del sistema UNAM te daba esta facilidad de que si hacías las cosas correctas y si hacías las cosas bien, podías entrar a la universidad sin necesidad de hacer examen. Entonces, sí, ustedes se van, pues yo decido quedarme en Ciudad de México, muy en contra de todo lo que todos Sí, decían, sí. porque la mayoría me decían, pues es que no hace sentido que un niño de 6 años se quede solo, ¿no? Que no me quedaba solo, me quedé con la familia paterna, pero al final del día todo el tiempo había estado con mi mamá, con mi hermano, entonces, pues sí fue un poquito como complicado. Complicado. Pero yo creo que siempre seguiste esto de que, de lo que traes, ¿no? De hasta el presente, hasta el día de hoy. De que sigues lo que crees y sigues en lo que tú piensas que te va a dejar y no importando si a lo mejor todos los demás están diciendo no, tú lo haces. Sí, pues sí, he tratado de que he visto con mucha gente que admiro y he visto con mucha gente que he conocido a lo largo de la vida que normalmente cuando ellos no son los que toman las decisiones, cuando te dejas influenciar o dejas que otras personas tomen las decisiones por ti, si te equivocas, le vas a echar la culpa y vas a estar como muy, ¿cómo decirlo? Como vas a estar molesto con otras personas. Y si tienes aciertos, pues no te vas a ver tan bien como tú haberlo decidido. Entonces, algo que yo he tratado de vivir durante toda mi vida y que me ha traído muchos dolores de cabeza y que me ha traído muchos aprendizajes que en su momento fueron fracasos convertidos en aprendizaje, fue el precisamente querer hacer lo que yo decía, ¿no? O sea, si bien no lo recomiendo al 100%, a mí me ha funcionado el decir, ok, si yo creo que este es el camino, es el que voy a tomar, porque al final del día los éxitos o los fracasos que tengas son porque tú los decidiste. Entonces no tienes esta parte de culpar a los demás y tampoco tienes esta parte de decir, bueno, lo que tengo lo tengo gracias a otras personas. Si bien hay colaboración, Sí. pero estas decisiones pues son decisiones que tú debes de tomar porque lo digo en los podcasts, lo digo en muchos contenidos, la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida es contigo mismo. Así es. Y bueno, de este pensamiento, pues te quedas en Ciudad de México. Nosotros nos vamos a Toluca. Pues, no nos dejamos de hablar o lo que sea, pero pues es más complicado, ¿no? Mantener una relación porque tú estás en Ciudad de México, nosotros estamos en Metepec. Pero pues me acuerdo que ibas a visitarnos los fines de semana, siempre estuviste, de alguna manera siempre estuviste ahí, pero sabíamos, ¿no? Que estabas ocupado tú haciendo la prepa. Sabes, tengo un recuerdo también, mi escuela fue muy, muy normal, pero es algo chistoso. Cuando yo empiezo a tomar clases de inglés, esto fue como en segundo grado, digo, o sea, ¿por qué estoy tomando clases de inglés? ¿Por qué estoy aprendiendo inglés si el inglés nunca lo voy a ocupar? Si nunca voy a ir a Estados Unidos. Nunca voy a, no sé, a ocuparlo. Y siempre se me hacía tonto el tratar de aprender inglés. No era un muy buen estudiante. Siento, hasta en México, no era muy, muy buen estudiante. Pero, pues, se le echaba las ganas porque sabía que de alguna manera tuve la oportunidad, el privilegio de ir a una universidad privada, disculpa, a una A una elementary school, primaria. a una primaria, se me está olvidando el español, a una primaria privada donde te enseñaban inglés y todo esto. Y sabes, nunca pensé que iba a llegar a este punto de estar aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues llegó el día, quinto de primaria, que mi mamá dice, ¿sabes qué? Pues creo que es momento de venirnos aquí a Estados Unidos. Claro, pues mi mamá tenía sus razones, ¿no? Muy, muy personales. Yo tenía 11 años, quinto de primaria, había terminado quinto de primaria y nos venimos aquí a Estados Unidos. Un Alan a lo mejor que ya estaba en la universidad. Sí, 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 en ese entonces yo ya tenía 21 años. Me acuerdo también, no se me olvida, el día en que te llegó tu carta de la UNAM, de aceptación de la UNAM, creo que era un correo electrónico. Estabas en la computadora y me acuerdo que todos estábamos reunidos en la casa de mi mamá porque pues creo que era cuando te decían, te iban a dejar saber si quedaste o no quedaste. Me acuerdo que abriste la carta y pues con toda la emoción y toda la felicidad, pues creo que toda la familia lloró, ¿no? Porque te habían aceptado. Sí, justo fíjate, no me acordaba de esa parte. Qué curioso. Son cosas que de repente uno se olvida, ¿no? Yo no me acordaba de eso. Me acuerdo cuando hice el examen para entrar a la prepa, Sí, los resultados te los entregaban en un periódico.
Ujú. Salía el domingo de cierto mes y entonces tenías que ir, comprar el periódico y ya que lo comprabas, pues era un periódico así grande en el que empezabas a ver los resultados a nivel nacional de todos los alumnos que habían aplicado para diferentes universidades, no, para diferentes prepas, no solamente Prepa 6 o no solamente la UNAM, sino para diferentes. Entonces yo me acuerdo mucho de esa parte en la que yo fui a comprar el periódico a las 7 de la mañana un domingo y entonces me acuerdo que me fui caminando muy despacio del puesto de periódicos hacia la casa, todavía viviendo en Ciudad de México. Sí. Me fui caminando muy, muy, muy despacio, como de no tengo prisa, no quiero nada. Entonces me senté en un parquecito y puse el periódico hacia un lado y me puse como a A pensar, como de, meditar. sí, no lo voy a ver y no importa lo que venga aquí, no define el futuro y no define Claro. lo que voy a hacer y no define absolutamente nada. Entonces ya lo abrí y aunque me sabía de memoria mi número de folio, pues empecé así como a buscar hoja por hoja y sabía que venían por estados y Distrito Federal. Sí. No estaba al principio, estaba un poquito más adelante, pero yo así buscando hoja por hoja Como hasta que dándote tu llegué. tiempo. Sí, justo hasta que llegué y vi que ya, pues ya llegaba mi número de folio y entonces lo chequé, lo puse, o sea, doblé el periódico para ver el número y fue cuando me di cuenta que estaba en la prepa. Y ahora que lo mencioné así, para la universidad fue un correo electrónico porque terminas la preparatoria y tienes que elegir 2 o 3 opciones para carreras y campus. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces mi sueño era entrar a Ciudad Universitaria. Si bien la Universidad Nacional tiene diferentes campus, el sueño de todo mundo para estudiar en la UNAM es estar en Ciudad Universitaria, que es el campus central, que tiene toda la trayectoria y toda la historia Sí. del mundo. Entonces me acuerdo que pues sí era era un nervio muy grande porque pues de donde yo vivía en ese entonces la universidad me quedaba a 10 minutos. Y aparte de que me quedaba muy Ajá. cerca, adelante. Y aparte hiciste todo el esfuerzo de quedarte en Ciudad de México para entrar a esa universidad, ¿no? Desde la preparatoria siempre fue como tu sueño. Sí, no, y que realmente siendo honestos, pues no fue mucho esfuerzo, porque pues nunca ya en lo que es la preparatoria no me caracterizaba por ser un estudiante de excelencia, pero sí, o sea, al final fue un sacrificio el haberme quedado yo en Ciudad de México, ustedes en Toluca, Sí. el ir todos los días, que si bien Metepec y Ciudad de México no están muy lejos, pues sí son 2 horas de viaje, Es una ida, carretera, vuelta. una montaña que tienes que subir. Sí. Exacto, o sea, tomar un autobús, o sea, tomar transporte público, llegar a la terminal, tomar un autobús, ir de ahí, llegar a la casa, y era pesado porque pues, yo salía tarde de la escuela. O sea, eran cositas que si bien sí fueron un sacrificio durante esos 3 años, Sí. me acuerdo que sí, justo estaban mis abuelos, estaba mi mamá, estabas tú, estaban mis tíos, y fue checar ese correo electrónico y ni siquiera fue un correo, fue meterte a la parte de la universidad y buscar dónde habías quedado y justo quedamos en la primera opción que fue Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus CEU. Y ya lo demás es historia. Exacto. Y ya de ahí todo fue downhill. No, no, claro que no. Pero sí, bueno, y regresando a esto, estamos como brincando historias, Sí, ¿no? justo. Pero pues de esto se trata conectando historias. Creo que está funcionando muy bien porque Hay que ver de qué manera nos conocemos, conectamos. exacto. Pero bueno, nosotros nos mudamos a Estados Unidos en 2012. No, pero a ver, espérame. Ajá, A ver, yo tenía en ese entonces, cuando entro a la universidad, 18 años. Tú tenías 8. ajá. Estabas estudiando la primaria. ¿Tú qué recuerdas de esos años? 8 años, me acuerdo que habías comprado un Xbox 360. No, me acuerdo, pues, echarle muchísimas, o sea, echarle como ganas a la escuela. O sea, el concepto de que a mí me hubieran dicho, échale ganas a la escuela, o sea, nunca entendí, o sea, por qué debería de echarle ganas a la escuela. A lo mejor en México nuestra vida era diferente, en México nuestra vida era completamente diferente aquí a Estados Unidos. Y a lo mejor no entendía muchísimas cosas, tenía gracias a Dios el privilegio de no entender muchísimas cosas que a lo mejor debí de entender desde esa edad, ¿no? Entonces, me acuerdo que pues era un niño normal, me gustaba salir en mi bici, tenía un amigo llamado Isaías en la casa de mi abuela. Me acuerdo de mi escuela Belfort, me acuerdo o sea, muchísimas cosas, muchísimo contexto que les podría dar, que seguramente le está sonando a Alan ahí una campanita. Pero me acuerdo de muchísimas cosas y sobre todo, pues siempre tengo el recuerdo de mis abuelos, del tuyo y de mi mamá, que pues
o sea, sí tenemos a nuestra familia, pero siento que somos como los tres mosqueteros. O sea, como que mi mamá siempre, los que no saben, nuestra mamá es madre soltera, siempre ha, ha sido una relación complicada con nuestra familia. Bueno, puedo hablar por mí. Ha sido una relación complicada con nuestra familia paterna y, y bueno, siempre hemos estado ahí para nosotros, ¿no? Al final del día, Alan y mi mamá, Sonia, pues han estado siempre ahí para mí y bueno, me gustaría pensar que a nuestra manera, ¿no? Pero hemos tratado de estar ahí para nosotros en los momentos malos. Entonces, pues nada, 8 años tengo el recuerdo de estar con mi hermano, con mi mamá, tener una infancia chida, se podría decir, en México. Las cosas eran muy diferentes en ese entonces, no había teléfonos. Sí, justo como para dar un poquito más de contexto, la forma en la que crecí yo eh, durante 10 años como hijo único y las cosas que nos tocaron vivir o los retos que nos tocaron afrontar a mamá y a mí fueron muy diferentes a la época que le tocó vivir a Ian, ¿no? Sí. A Ian le tocó un poquito ya más de privilegios o le tocó un poquito más en mi cabeza, Acepto. aunque cuando Sí. lo platicamos nos damos cuenta que tampoco. Bueno, es que tenemos que entender que la vida creo que tiene estos ciclos. Es algo que es muy chido, que es como tienes una subida, tienes una bajada, tienes una subida. O sea, hay momentos que desde privilegios no míos, pero llegando aquí a Estados Unidos todo se acaba. Sí, justo. Entonces, para que tengan un poquito más de concepto para que entiendan un poquito mejor, pues cuando nace Ian, ya a los pocos años, yo creo que tendrías 2, 3 años, se logra comprar el primer carro familiar y luego de ahí otro carro que fue 100% de agencia. O sea, mamá le empezó a ir mejor en su trabajo, empezó a tener un poquito más de solvencia y obviamente también hubo más apoyo por parte de la familia Sí. en el que te dieron las oportunidades de estar en escuela de paga. Que si bien para mí el haber estudiado en escuelas públicas creo que fue lo que me logró formar o lo que me logró dar estas tablas de pues como un poquito como de esta vida dura, ¿no? Sí, Y que tampoco sí, fue dura, porque estaba en unas escuelas muy fresas, o sea, que sí era pública, pero era una escuela que pues nada que ver con las historias que de repente vemos, ¿no? Estábamos viendo Radical sí. el otro día y Excelente bueno, película. nada que ver con lo que nos tocó Sí, no, vivir. para nada. Agradecemos también los privilegios, pero sí fue un poquito diferente. Y justo como lo comentas, a los 21 míos, a los 11 es cuando nos separamos un poquito ya más de manera definitiva, Sí, porque tú y mamá deciden, bueno, mamá más bien, tú sí. no Yo no tenías tenía ahí, decisión propia aún. no tenías ahí nada que decir, Sí, pero a los 11 es cuando te mudas a Oklahoma. sí. Yo me quedo en Ciudad de México, yo en ese entonces ya estaba en la prepa, ya estaba en el centro de negocios o ya estaba con Coparmex, entonces yo ya tenía un ritmo completamente Estás en la diferente. universidad. Sí, yo ya estaba en la universidad, Sí. perdón. Yo ya estaba en la Universidad Nacional, yo ya tenía un ritmo de vida completamente diferente, ya llevaba también un par de años en los que me había despegado un poquito de irlos a visitar cada A fin ver, de pero semana. es que siento que cada vez que le contamos, discúlpame que te interrumpa, siento que cada vez que le contamos a la gente nuestra historia, creo que es un poco, wow, o sea, como que se quedan, wow, muchísima información. Porque, ok, lo has dicho, has contado tu historia y así, pero siempre o sea, que cada vez que lo escucho, fui presidente del centro de negocios, iniciaste algo en la UNAM padrísimo. Y otra vez vuelvo a esto. Siempre creíste de alguna manera o sea, crees en algo, Alan, y tú lo haces. Y me gustaría, ahora a mí me voy a poner en tu lugar de alguna manera. Platícame, ¿cómo es que te desarrollas en todo esto de ser empresario? Porque ninguna persona de nuestra familia es empresaria. Por si no lo saben, creo que Alan ha dicho varias veces, bueno, a excepción de nuestra mamá, claro, pero de una manera, pues, un poco diferente, ¿no? Sí, pues ha sido fue muy curioso porque cuando yo me quedo a vivir con la familia paterna, uno de mis tíos trabajaba en política. Entonces, para mí era como la persona más cercana. Yo me quedo en casa de mi abuela, de la mamá de mi papá, y mi tío vivía ahí. Entonces, para mí era como este role model. Era una persona que hasta la fecha admiro bastante, o sea, lo que está haciendo, y aunque en ciertos momentos hemos tenido puntos de vista diferentes, la verdad admiro mucho la trayectoria y respeto mucho lo que ha hecho, y él trabajaba en política. Entonces, su oficina estaba muy cerca de la prepa, pues la verdad es que yo pasaba mucho tiempo con él porque pues de repente era de vamos a desayunar o acompáñame a esta reunión o acompáñame a hacer cosas y después te paso a dejar a la escuela. O de repente era de no tener una clase o no entraba a la clase y me Sí. iba con él. Entonces llegó un punto en el que empecé a trabajar con él.
junto con todos mis amigos. Pero, ok, ojo, esto no es porque te ibas a, no sé, o sea, pudiste haber, no, saltarte clase por alguna otra razón, por irte a tomar una chela o por ir a hacer despapalle o no sé, pero siento que en lo que fuiste, o sea, un niño de 15, 16 años que se metió en la política era porque tú traías otro foco, ¿no? Pues me gustaba, creo que, o sea, el tener la oportunidad de ir con mi tío y de repente ver gente que yo veía en la tele o de repente ver gente que yo sabía que eran famosos o que eran importantes, me causaba mucha curiosidad como ese approach, ¿no? De poder yo llegar ahí y saludarlos y de poder hacerles preguntas o de poder tener esa cercanía y al mismo tiempo también, pues, creer en los ideales que en ese entonces, y que algunos de ellos los mantengo, pero que en ese entonces era como, ok, lo que están haciendo es por esto y por ejemplo, mi tío participó en la huelga del 99-2000, ¿no? Y para mí la huelga del 99-2000 de la Universidad Nacional Autónoma de México fue lo que me permitió a mí seguir estudiando. Y que ha sido muy criticado ese movimiento y que ha sido muy criticada mi postura en cuando estuve en Coparmex y cuando estuve con empresarios un poquito más conservadores. El decir, yo reivindico esa huelga porque al menos a mí como estudiante de la Universidad Nacional, pues fue lo que me permitió continuar ahí, ¿no? O lo que me dio acceso que a lo mejor de otra forma no lo hubiera tenido, nunca lo sabremos, pero sí, justo, para mí era como más que verlo como un trabajo, más que verlo como algo, o sea, para mí era normal, era Sí, natural, y aparte al mismo tiempo era como aprender de, o sea, como que siempre en mi cabeza era ser líder, ¿no? sí. Indirectamente o directamente siempre pensaba, ¿cómo puedo tener un puesto de liderazgo? ¿Cómo puedo ser líder? ¿Cómo puedo influir en las personas? Y de repente ver este tema en la política y ver que ir a tocar puertas, ir a platicar con la gente, ir a entregarles información, el platicar con ellos y entender también su punto de vista, ser empáticos y al mismo tiempo conocer un poquito de por qué piensan o votan de una forma en lugar de otra. Sí. Entonces, para mí me generaba mucha curiosidad porque era como la parte sociológica, ¿no? Ujú. La curiosidad de saber qué onda con la gente. Sí. Y pero, o sea, lo que me causa a mí es, a los 15 años yo estaba pensando, no sé, en otra cosa. Nunca, bueno, por lo menos, o sea, por ejemplo, siempre he pensado siempre tuve este sueño de ser locutor de radio. Siempre fue como mi sueño y es algo a lo mejor que pensaba yo a los 15 años, pero wow, o sea, me quedo impresionado, de verdad, no lo digo nada más porque eres mi hermano. O sea, tú sabes que no lo digo, pero qué padre que siempre tuviste ese pensamiento de tratar de ser líder, de tratar de buscar ahí, pues como otros intereses que son un poco más serios. Entonces la política de alguna manera fue tú, por lo cual decidiste encaminarte a todo este mundo de ser emprendedor. Pues es que me gustaba, o sea, creo que la parte de ser emprendedor siempre la he tenido, aunque no sabía cómo se denominaba, Sí. pero por las mismas carencias o por los mismos, em, pues las mismas faltas de oportunidades, o no sé, ni siquiera carencias, pero Ujú. por las mismas ganas de yo querer más y al mismo tiempo, pues mi mamá tener que maniobrar entre ser mamá, ser papá, llevar una casa, llevar las finanzas, o sea, proveer el dinero. Entonces, de repente había cosas que yo quería, ¿no? A lo mejor Legos, o a lo mejor algún juguete, o a lo mejor, yo me acuerdo que en ese entonces, muy chico, tendría, no sé, 7, 8 años, quería una grabadora, ¿no? Entonces sí, siempre ha sido esta parte de que me puse a vender dulces, ya lo veía en la escuela, ya lo platicamos en algún episodio, no recuerdo propiamente cuál, pero ya está en algún episodio, lo pueden checar, pero siempre como que con estas ganas de, ok, ¿cómo puedo generar dinero? Y si tengo ganas de comprarme algo, ¿qué puedo hacer para llegar a ese Sí, objetivo, ¿no? claro. El más claro ejemplo es últimamente el día que quería comprar la tienda de campaña de Conecta Colorado. Un plan. Y entonces hice un plan de, no, de esta forma se va a comprar. Sí, Y todos me decían, no, pero es que no, o sea, ¿para qué quieres una tienda? Que exacto. quiero la tienda, ¿no? Entonces, cuando tienes voluntad y quieres algo, pues buscas los medios. Claro. Entonces, conforme fue avanzando, me acuerdo que trabajé en un tianguis. No sé si tú te acuerdas de eso, Sí, me cuando vendía acuerdo. videojuegos. Vendías videojuegos. Sí, me acuerdo. Llegaste a una época también a vender juguetes, pero ya fue un poco Sí, después. bueno, los juguetes los llegué a vender cuando tenía 19 o 20. Ujú. En una Navidad, Ahí alguien tengo una llegó. historia, sí. Alguien llegó y dijo, hey, tengo un lote de juguetes, ¿qué onda? ¿Los quieres? O sea, te los doy y esta es una lista de precios que me tienes que entregar, tú le puedes subir lo que tú quieras, aquí hay una lista de precios recomendados. Y entonces yo dije, ok, agarré la caja, la subí en mi carrito, Ajá. pero aparte ni siquiera cabía, entonces fue ahí fue complicado meterlos. Y me llevé los juguetes y fui a un tianguis, así literal, a un tianguis un mercado sobre ruedas. Bajé mis juguetes, los puse y empecé a venderlos.
y de repente había gente que llegaba y me decía, oye, no tengo dinero, pero te puedo dejar 100. Le decía, ok, te apunto y el juguete yo me lo quedo hasta que tú me termines de pagar. Y entonces empecé a vender a Lo crédito. pongo en layover. Y layovers, sí. Sí, claro. Y entonces abrimos ahí el banco Alan Castillo y entonces empezamos a financiar los juguetes. Y fue un pedacito, o sea, no sé, fue de noviembre a enero, ¿no? A Día de Reyes. Y me acuerdo que al final con todo ese dinero, o sea, lo que hice fue, obviamente, entregar el dinero que me habían financiado y los juguetes que no había vendido. Y la otra parte, me acuerdo que compré un par de patines de Sí, hielo. exacto. Yo en ese entonces, mi mamá siempre ha, creo que estado en diferentes trabajos, siempre, y a lo que me refiero es a de emprendedora, pues hubo un tiempo donde ella vendía tacos afuera de mi escuela, tacos de canasta muy buenos, tacos el Chevy rojo, em, y hubo un tiempo donde ella estuvo trabajando en una pista de hielo. Entonces, cuando ella estuvo trabajando en la pista de hielo, pues me metí en este mundo de quiero aprender a patinar y quiero jugar hockey y bueno, tú sabes, como cosas que a los niños nos gusta esto y queremos, nos obsesionamos con eso, ¿no? Entonces me obsesioné con patinar en hielo, pero pues unos patines de hielo en México están carísimos. Es un privilegio el poder tener a lo mejor unos patines, o era un privilegio para mi familia, por lo menos. Entonces me acuerdo que yo le había escrito una carta a los Reyes Magos y había pedido unos patines. Creo que de eso es lo único que me acuerdo, que no pedí algo más. A lo mejor sí pedí algo más, pero había pedido, yo lo único que quería eran los patines. Y me llegaron unos patines, me llegó un uniforme de soccer de Argentina, me llegó un uniforme de soccer de los Pumas también, creo. Pero unos patines que mágicamente aparecieron y que después pues me voy enterando que Alan había hecho todo este esfuerzo de vender juguetes, ¿no? Una para él pues tener su lanita y otra pues qué buen detalle, ¿no? Esos patines. Y me divertí mucho y de hecho ahí están no los quise tirar, pero ahí están guardados en una bodega en Metepec. Pues estuvo curioso porque ese día me acuerdo que del 5 para el 6 de enero, pues es el último jaloncito que tienes para terminar de vender lo que te queda, ¿no? Entonces, mi tío, el que trabajaba ya en la política, en ese entonces ya no vivía conmigo, entonces ya no éramos tan cercanos, pero me dice, pues mi amigo vive cerquita de un tianguis que se pone enorme, en el que va muchísima gente y su mamá va a estar vendiendo comida afuera hasta las 4 o 5 de la mañana. Si quieres, en su garage te puedes poner. Entonces me acuerdo que llegué con mi carro, bajé mis juguetes y me puse a vender. Y al final empaqué todo en mi carrito otra vez y me estacioné cerca de ahí y empecé a ir a caminar, o sea, empecé a caminar y de repente, pues viendo, ¿no? O sea, como que siempre me causaba mucha ilusión los mercados de Día de Reyes porque creciendo siempre hubo juguetes, aunque había muchas carencias, aunque había muchas situaciones ahí que de repente a lo mejor hicieron falta, yo nunca me di cuenta de eso, ¿no? O sea, siempre hubo juguetes, siempre hubo regalos, siempre hubo dentro de las posibilidades de mi mamá lo mejor. Entonces, como que siempre me generaba mucha ilusión esa fecha. Entonces, caminando ya de grande, ya creo que tendría 18, no, tendría que haber sido 19, 20 años. Este, Me acuerdo que fui a caminar y de repente vi unos patines y dije, esos son de hielo. Y creo que ni siquiera te quedaban bien, ¿no? Te quedaban grandes. Quedan grandes. Pero cómo me los chulearon. Sí, porque aparte estaban padrísimos. Estaban padrísimos. Y los vi, los compré y yo me iba a quedar en Ciudad de México ese día porque eran como las 4 o 5 de la mañana y decidí agarrar carretera y llegar a Metepec. Me acuerdo muy bien que todo ese día había estado pesado porque estoy jugando todo el tiempo, trabajando todo el tiempo con los juguetes. Y entonces ya llego a Metepec, los dejo en el árbol, me meto a dormir y como a la media hora me despiertan de, es que ver, hermano. Y yo así como de, déjenme dormir. Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a olvidar? Pero pues sí, o sea, siento que, o sea, el haber estado, pues en esto de ser el hermano mayor, el hermano chico, hubieron momentos muy lindos, hubieron momentos muy padres. Me acuerdo que, volviendo a esto, de cómo te iniciaste como presidente del centro de negocios, me acuerdo que nosotros fuimos a tu inauguración, me parece. Mamá y yo fuimos a tu inauguración. En ese entonces no entendía qué estabas haciendo. No entendía absolutamente lo que estabas haciendo, pero te vi con traje y veía que todos te aplaudían. Entonces dije, wow, qué padre, qué chido. Pero, o sea, cuéntame,
hubo un proceso que llegó, o sea, llevabas ya un objetivo en mente, ¿no? Sí, pues ya había pasado un tiempo, o sea, cuando entré a la universidad, entro pues queriendo ser el mejor contador, ¿no? Sí. Entré a contaduría, la licenciatura en contaduría, y entonces pues yo no tenía ni la menor idea, porque mi enfoque siempre había sido política, o sea, llevaba de haber estado trabajando con mi tío y de haber estado alrededor de todo este tema de Mundo, política sí. por los últimos 3 años, y como que siempre he sido muy, que apenas te acabo de explicar esa palabra, pues siempre había sido muy grillero, ¿no? Siempre me había llamado mucho la atención como la política y la grilla. Entonces, cuando entro a contaduría, pues sí fue como un mundo completamente distinto, ¿no? Nunca me he considerado bueno en matemáticas, nunca me he considerado bueno en esta parte como financiera. Y pues entrar a contaduría fue bien, bien chistoso, pero también fue bien padre porque me acuerdo que la maestra que me toca en primer año o Ujú. en el primer semestre de contaduría era una de las maestras más estrictas de la universidad. O Sí. sea, era muy, muy estricta, ¿no? Ella Aparte de decía, la UNAM. aparte Ujú. de la UNAM, Sí. exacto. Entonces ella decía, de los, no sé, 40, 50 alumnos que tengo, yo sé que 30 van a dejar de venir, o de 20 van a dejar de venir. Entonces al siguiente mes, o sea, al mes 2 del primer semestre, voy a quedarme con 30. Y sé que de esos 30 solamente la mitad van a pasar, ¿no? Wow. Entonces era como de, Qué órale, miedo. está padre esto, ¿no? Y pues yo no sabía nada de contaduría. Había compañeros que venían de escuelas técnicas de Conalep o que venían de bachilleres y ya habían tomado clases de contaduría. Entonces ellos ya venían, o de contabilidad, ellos ya venían con ese background. O a lo Y mejor yo tenían entré de papás, cero. ¿no? Que ya, mentores, ¿no? Que, ¿sabes qué? Pregúntame lo que quieras, tienes que hacer esto, o sea, como una guía. Y tú entraste sin nada, Sí, no, nada y de eso. había uno que en específico, creo que ya tendría como el 24 o 25 años, Sí, ¿no? La mayoría teníamos 18, 19, 17, 18, 19. Él ya tenía como 25. Y él ya trabajaba en eso. wow. O sea, ya llevaba un rato trabajando en eso y entró a la universidad Formalizar su para tener situación. mejores Sí, oportunidades. claro. Entonces me da risa porque ya entramos y había 3 chicas que me acuerdo perfecto. Era Silvia, Tere y Citlali. Y esas 3 chavas eran súper, súper, súper ñoñas, súper matadas. Y por alguna razón como que nos volvimos amigos y ellas eran las que todo el tiempo me estaban como apoyando porque yo les preguntaba todo y al mismo tiempo como que se hizo esta rivalidad pero rivalidad Rivalidad sana. buena, sí. Sí, exacto, como de a ver quién sale mejor y a Ajá. ver quién aprende Los más. promedios, ajá. Y entonces estuvo muy cool. Y el primer semestre lo disfruté muchísimo. Ha sido yo creo que el mejor semestre que he tenido en toda mi vida. Porque creo que salí como un 8.5, una cosa así. O sea, promedio general. Entonces creo que fue muy bueno. Pero al mismo tiempo, o sea, como que yo entré a trabajar a contaduría, me parece que el segundo semestre. Ujú. Y entré a un despacho que una maestra me recomendó. Me dijo, oye, un amigo tiene una oficina No, no es cierto, voy a regresar. Fue una maestra primero. Y entré ahí a trabajar y me pagaba 50 pesos por día. O Y sea, entonces trabajaba $2. medio tiempo, sí, Ajá. como 2, 3 Como dólares 2, 3 por dólares. día. Y trabajaba medio tiempo. Entonces entraba a la universidad a las 7 de la mañana, salía a la 1 de la tarde. Y yo a las 2 de la tarde ya tenía que estar en la oficina, ¿no? Sí. Y entonces era bien curioso porque pues, o sea, yo llegaba barriendo, a veces no me daba tiempo de comer o iba comiendo en el transporte público para llegar a la oficina. Y si bien no era mucho dinero, para mí en ese entonces yo ya tenía como que solventar ciertos gastos, ya no tenía tanto apoyo financiero. Entonces para mí era como de, bueno, no voy a ganar tanto dinero, pero voy a aprender. Ujú. Y lo único que aprendí fue cómo poderme dormir en el piso, aprendí a buscar muy bien, me hice muy bueno buscando en Google, me hice muy bueno como en toda esta parte Todavía no existía ChatGPT, entonces Exacto. era como el ChatGPT de antes. Me hice muy, muy, muy bueno en Google, me hice muy Sí. bueno en buscar cosas, porque estaba todo el tiempo solo. O sea, se supone que me iban a enseñar, se supone que iba a estar acá, bueno, bajo la supervisión de mucha gente, Sí. y al final era yo solo en la oficina, y así pasaron como 4 meses hasta que me fui a otra oficina donde, bueno, en ese inter termino de trabajar ahí, me pongo a vender juguetes, Sí. fue en ese Fue en año. esa historia, Me ok. pongo a vender juguetes y terminando de vender juguetes, en febrero entro a, a otro despacho. Sí. Y entonces, bueno, ahí sí ya me enseñaron, pero aparte, pues, siempre me ha gustado como ser muy, como retar a la autoridad. Siempre me ha gustado como retar a la autoridad. Y entonces el encargado, o sea, el jefe, el dueño del despacho me llevaba muy bien con él. De hecho, él me llevaba a reuniones importantes que tenía porque le gustaba mucho como que le preguntaba
más cosas del negocio, no tanto como de la carrera. Le preguntaba como, ¿cómo empezaste y cómo conseguiste ese cliente? O sea, como que siempre me llamó la atención la parte del negocio, no tanto la parte del servicio que ofrecían. Ujú. Entonces con el otro jefe me llevaba muy mal porque a él le importaba mucho la técnica, no le importaba el negocio. Él decía, a mí no me interesa si hay clientes o no, yo vengo y me pagan. Y el otro era de, no, a mí lo que me interesa es conseguir más clientes, porque si no tengo clientes no puedo pagar. Entonces como que era esta disyuntiva y mientras a uno le caía muy bien, al otro le caía muy mal. Sí, Y entonces cuando me ponía a hacer algo, pues yo lo entregaba porque lo había visto en la escuela o porque lo investigaba, se lo entregaba, pero se lo entregaba muy rápido, mucho más rápido que otros que ya tenían experiencia. Entonces a él le molestaba porque de repente llegaba y me ponía un trabajo que me decía, esto es para 3 días, pero como en tono burlón. Y entonces yo en un día o en unas horas se lo entregaba y le decía, pues aquí está lo de 3 días, ¿no? Entonces ya no vengo los siguientes días o qué. sí. Y entonces como que siempre traemos este duelo. Y pues él siendo jefe me decía, ahora necesito que lo fundamentes en leyes y en Ajá. cosas y más y más. Pero lo que me ayudó fue a volverme muy bueno en tema de código fiscal. Y entonces yo en ese entonces decía, yo lo que quiero ser es un contador fiscalista para toda la vida. Sí. Y de ahí entro al centro de negocios junto con Itzel. Entramos al centro de negocios, entiendo o empiezo a ver qué es esta parte de emprendimiento. Muchas de las cosas que veía en la carrera ya las aplicaba en el centro de negocios, en el Business Apprentice Gore. Y entonces estaba en esta parte y ahí fue donde me di cuenta que había un mundo completamente diferente, que no tenías que trabajar para alguien más para poder generar economía. Y pues me enamoré del centro de negocios y me enamoré de Eso esa visión. cambia completamente tu manera de pensar, ¿no? O sea, Sí. como enteramente, o sea, como que, porque, bueno, en mi caso, yo he trabajado toda mi vida para alguien. O sea, ah, resumiendo rápidamente, llegamos a Estados Unidos No, cuando... no, no, pero a ver, espérate. Sí, Porque, a ver, llegas a Oklahoma, tienes 11 años, sí, entras a Heronville, así es. y llegaste a la zona Southside de Oklahoma City, Al sur, que es normalmente o es predominantemente hispana. así es. Creo Ujú, que tiene un 85 o 90% hispano. ujú. Llegas y la escuela te quedaba muy cerca, pero no era como que podías caminar porque eran calles ¿Sabes? Nunca había caminado en una raras, ¿no? escuela. Exacto. Había perros, los coches pasaban volando a No veces, había banquetas. no había banquetas exactamente. Pero sí, o sea, cuando llegamos nosotros aún no teníamos un automóvil, los primeros días no teníamos un coche. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de la historia de Lisandra, como decía, nuestro primer coche cuando llegamos aquí. Fue algo similar. Nosotros no teníamos un coche hasta un ratito después, entonces tenía que caminar a la escuela. En la escuela me habían dicho una serie de cosas. Era como mal sobre mal sobre mal. Me habían dicho, bueno, como no sabes nada de inglés, te vamos a tener que... Ya hiciste quinto de primaria, pues en Estados Unidos, por alguna extraña razón, es uno de los grados más importantes, entonces lo vas a tener que repetir. Y yo, ok, o sea, me dieron la opción de o no lo repites y te puede ir pues muy mal en tu educación aquí en Estados Unidos continuando porque no sabes inglés, vas a tener mucha dificultad si entras a sexto, es otro material, o te quedas en quinto grado a aprender inglés y, y pues le echas ganas. Entonces para mí era súper deprimente porque yo le había echado muchas ganas en quinto de primaria, creo que era el único grado donde la verdad mis maestras sí me ayudaban, donde mi maestra de inglés me caía muy bien y empecé a tener este interés en el inglés. Pero pues no, o sea, no hablaba inglés. O sea, tenía el vocabulario de alguna manera, me habían enseñado, pero no es este inglés de Estados Unidos. Entonces ya, entro a la escuela en quinto grado. Había niños hispanos en mi salón. Hablaban español, hablaban inglés, pero ¿qué crees? No me traducían. Entonces yo tenía que, estaba en este nuevo mundo de pelear por mí mismo, de yo, pues, hacer mi voz, o sea, hacer mi voz contar, que me escucharan, lo cual pues yo soy una persona que no le gusta el conflicto, soy una persona que no le gusta como meterse en problemas, no le gusta el pelearse. Entonces en esa escuela desafortunadamente los niños eran muy retadores, hay mucha, pues complicado cuando tienes a muchos jóvenes, a muchos niños donde la educación, especialmente en Oklahoma, no es la prioridad, donde los papás desafortunadamente se la pasan trabajando.
donde no existe a lo mejor valores, donde no existe como todo este respeto que yo traía inculcado desde México, pues sí fue una cultura bastante diferente. Y me acuerdo que me peleaba con compañeros, me llegué a pelear. Un día me llegué a pelear, me agarraron mi chaleco, no me gusta que me agarren, no me gusta que me toquen, no me gusta que me agarren la ropa. Me agarraron, me jalaron, yo le doy un golpe a este chavo y él me lo regresa como 3 o 4 veces y pues yo me quedo en el piso llorando. Em, y me llevan a la dirección. La primera vez que voy a la dirección por haber pelearme, por Haberte peleado. haberme peleado, exacto. Es que estoy recordando todo. Y dicen que es mi culpa, porque yo tiré el primer golpe. Entonces, las maestras, las cuales me había hecho como amigo, ya, o sea, como que me veían diferente, o sea, como que, Ya eras un niño exacto, problema. ya era un niño problema. Y no, o sea, yo la pasé muy mal, porque, o sea, otra vez, no tenía amigos, no sabía inglés. Entonces, pues, yo la verdad, o sea, le estaba pasando pésimo. Mi mamá habló con el director, no se llegó a nada. Y me terminé mudando a una escuela donde era completamente diferente. Sí, era en un área también donde era predominantemente hispana, donde las minorías afroamericanas, o sea, era como igual, o sea, de alguna manera el mismo sistema, pero aquí la diferencia es que a los maestros de alguna manera sí les importaban los estudiantes y vio un maestro el potencial que tenía en la música. Yo toco música desde que tengo 8 años, desde la guitarra, y pues yo en ese entonces ya sabía tocar acordes, ya sabía hacer una que otra cosa. Entonces me dice tanto el profesor como la maestra, ¿sabes qué? Tú estás para más, tienes muchísimo talento en la guitarra y creo que la escuela indicada para ti es Classen School of Advanced Pero a Studies. ver, ahí ya te adelantaste. Me voy a regresar un Sí, poquito porque a mí me tocó justo la primera vez que vengo a visitarlos, que fue en 2012. Tú llegas en agosto sí. y yo vengo en diciembre. Entonces, pues estabas en Heronville y me acuerdo que de los primeros días que llegaste te hicieron un examen de matemáticas, Ah, así es. Ujú. que se supone que tenía Su que durar evaluación. 10 minutos Ajá. y tú lo terminaste en 45 segundos. Nos dieron 5 minutos para terminar tablas de multiplicación. 5 minutos. Una hoja llena de tablas de multiplicaciones del 1 al 5, creo. O sea, un 2 por 2, 5 por 4, o sea, todo eso. Pues yo la verdad es que en México, o sea, a hacer el cuento largo, iba a una escuela, tuve el privilegio de ir a una escuela de matemáticas, donde no me gustaba, pero bueno, ya se convertía en parte de la rutina, ya se convertía en parte de lo que hacía, entonces yo iba una vez o 2 veces a la semana a esta escuela de matemáticas. Y pues me aprendí, o sea, yo en matemáticas iba muy avanzado, yo iba 1 o 2 grados más avanzado de lo que iba en la escuela. Entonces, llegando aquí a Estados Unidos, el sistema educativo de Estados Unidos no está tan a la par de México. Me atrevería a decir que el sistema educativo de México es un poco mejor, o sea, en cuanto a grados, o bueno, totalmente a lo mejor. Y tomamos este examen de matemáticas. Y pues sí, o sea, en 30 segundos lo acabé y creo que eso causó mucha envidia por muchos de mis compañeros porque era como de, ok, sí sé, o sea, a lo mejor no sé el idioma, no sé comunicarme, no sé expresarme, no sé cómo decir, cómo comunicarme con la maestra, pero lo que es matemáticas, o sea, lo que es como el interés que tenía de aprender, pues sí estaba ahí. Y creo que ese primer año fue bastante duro, pero como pude, como supe, aprendí inglés, de alguna manera a comunicarme mejor, escrito. O sea, y era toda esta transición de un niño de quinto de primaria que iba a sexto, que todavía no estás tan desarrollado, ¿no? O sea, todavía no estás tan, creo yo, o sea, no tienes todo este de desarrollo de a lo mejor saber aún estructuras de gramática o no sé. Entonces sí fue bastante complicado porque, o sea, era, ok, olvídate de todo lo que acabas de aprender y aprende algo nuevo, ¿no? Fue bastante difícil, fue bastante complicado. Pero pues se pudo de alguna manera. Me acuerdo que yo no hablaba inglés bien, yo creo que hasta la preparatoria. O sea, sí me costó un poco de trabajo como conjugar bien los verbos y todo eso. Ahora, ¿terminaste el primer año en Heronville Ajá. o te No, sí, lo cambiaron antes? terminé completamente. Aunque fue una pesadilla, lo terminé. Ok.
Y para llegar a sexto fue cuando te mudaste Así es, a Mark Twain. a Mark Twain. Sí, entonces sexto de primaria, el primer día fue así como de ¿qué onda? Y veo que todos están bien relajados, o sea, completamente diferente, una vibra completamente diferente a lo que se vivía en Herronville. Y me acuerdo que, pues poco a poco, o sea, se sentía como que, o sea, todos los días quería ir, como en la película Radical, ¿no? Todos los días quería ir a aprender algo. Todos los días quería ir a tratar de mejorar mi inglés. Todos los días quería ir a interactuar con mis compañeros. O sea, todos los días había este interés de que quería ir a la escuela. No importaba si debería de haber estado en séptimo, estaba en sexto, pero quería, o sea, aprender, quería empaparme de todo esto. Entonces, pues sí, entró en sexto grado, fue completamente diferente. La directora, pues, siempre saludaba a los estudiantes en la mañana, el profesor muy buena onda, todos mis compañeros muy buena onda. Y aparte también cabe mencionar que si bien Heronville está en el sur y volvemos a lo mismo, o sea, era una escuela americana, pero una escuela de minorías y entonces pues no tenía tantos recursos. No, Pues, los maestros como que, obviamente hay maestros buenos, hay maestros malos, pero pues es un poco más complicado, ¿no? sí, No había claro. muchos recursos, No, no había muchos fondos para la escuela y Mark Twain tampoco estaba en una zona que digas no, era una zona privilegiada. claro, no. Estaba en el norte, pero también en la En parte... el área, decían que era uno de los zip codes de una de las áreas postales más pobres de Oklahoma. Pero lo interesante con esa escuela es que estaba completamente fondeada o en gran parte fondeada por Devon. Ajá, así es. Devon Es Energy, una de las compañías más importantes de petróleo, de de energía. energía, o sea, petróleo, o sea, no sé específicamente qué hagan, pero sí. Em, Así es, teníamos mentores, había regalos de Navidad por parte de la escuela, regalos muy padres. Teníamos sesiones con mentores una vez a la semana y eso fue como, ajá, como yo entender a lo mejor. O sea, mis mentores, por ejemplo, uno era un ejecutivo de ventas de Devon. Entonces yo les preguntaba, ¿qué haces? Ah, no, pues soy ejecutivo de ventas. Ah, qué padre. Y el otro era un cyber security advisor de Devon. Entonces me acuerdo que una vez fuimos de hecho, a la torre más grande de Oklahoma, en No Hay Pierde, literal es la torre más grande de Oklahoma, y me llevaron a su trabajo y pues igual, o sea, muy padre porque de alguna manera ver los servidores de computadoras y todo esto y el ejecutivo, bueno, que estaba en el casi último piso porque pues ahí trabajan todos los ejecutivos de ventas, fue padrísimo porque te abre la mente a que tienes otras posibilidades de alguna manera. A lo mejor ellos eran americanos y yo era mexicano, eh, pero te abre la mente a que, wow, o sea, si tengo una duda, no sé, cybersecurity o de carrera acerca de eso, le puedo preguntar. Y sí, o sea, creo que excelente trabajo hicieron en esa escuela como para hacer ese partnership. Pero creo que aparte de tener ese partnership, creo que o sea, la escuela de verdad tenía el fundamento de que todos sus estudiantes tuvieran el éxito. O sea, de llevarlos hacia el éxito. ¿Por qué? Porque a todos los de quinto de primaria hacían que aplicaban a clase. O sea, todos les decían, es mandatorio que apliques. Sí, Classen SIS, para darles contexto, es la mejor escuela, o fue rankeada una de las mejores escuelas, creo que sigue ahí, del estado de Oklahoma. Lo que ellos tienen es que se enfocan en este programa IB, que es International Baccalaureate. Es un programa internacional que tienen muchas escuelas, incluidas en México, en España, en Francia. Todos tienen este currículum de aprendizaje, ¿no? Y existían los que se les llamaban los VPA Majors, Visual Performing Arts, que tenías chavos que les encantaba el teatro, tenías chavos que les encantaba la banda, tocar una trompeta, un saxofón. A mí me encantaba la guitarra, entonces yo entré a tocar con guitarra. ¿No había corridos tumbados? No, en ese entonces no, fíjate que se empezaron a hacer populares como en octavo o noveno grado, pero no, era guitarra clásica, era guitarra muy de notas y partituras y todo, pues mucha gente dice todo lo boring, todo lo aburrido, ¿no? De la Oye, pero música. aparte, yo me acuerdo en esa época, me acuerdo haber ido a tu escuela, porque a Heronville
te había ido a dejar tal vez un par de veces, a recoger un par de Sí, veces, pero nunca entré. sí. Y desde la escuela pues no se veía muy bonito. Sí, no, era Eh, una prisión. y luego en Mark Twain también recuerdo haberte ido a recoger un par de veces, Sí, en estos momentos en los que yo iba a visitarlos, porque yo seguía viviendo en Ciudad de México, pero en Mark Twain estaba padre, ¿no? Porque me acuerdo que el primer día llegabas y te daban una mochila nueva, sí, te daban útiles. Me sí. acuerdo que una vez también me hablaste y me dijiste que te habían regalado tenis, ¿no? Sí, o sea, te digo, nos daban, como sabían que era una de las escuelas predominantemente más pobres, sí trataban de ayudar a los jóvenes, a los estudiantes, y sí, pues sí te hacía un súper, súper, súper paro, porque, o sea, nosotros, o sea, como dices, mamá nunca fue así como de no hay para esto, no hay para aquello, pero sí estábamos en una situación apretada económicamente, porque pues no teníamos nada, vivíamos casi casi al día. Entonces, cuando alguien te regalaba una chamarra, cuando la escuela te proporcionaba con unos tenis, cuando la escuela te proporcionaba con los materiales para usarse en la escuela, ¿no? Creo que sí hacía una diferencia. Creo que eso sí hacía mucho una diferencia. Y como dije, tener ese partnership con Devin fue la verdad. Creo que mucha de esta magia pues llegó gracias a Devin. Pero sí te digo, los maestros le echaban muchísimas ganas con los Devon, si nos estudiantes. estás escuchando, por favor, patrocínanos. Estamos Sí, hablando muy bien de ti y creemos en lo que estás haciendo. así es. Mándanos ahí un cheque. Y bueno, te digo, pues sí, o sea, Mark Twain fue una de las mejores, o sea, es como ahí se empezó a poner mejor la situación, porque de verdad era frustrante no saber inglés. Y así, no sabía inglés en Mark Twain, pero sí, me daba a comunicar mejor, eran más pacientes mis compañeros. Y bueno, pues ya en clase era completamente un mundo diferente porque te metías, la escuela estaba en ese entonces junta con middle school, que son de sexto a octavo grado, y high school de noveno a doceavo grado. Entonces, o sea, podías convivir con un chavo de décimo, onceavo, o sea, como en guitarra, por ejemplo, los mejores de guitarra estaban en 11, en 12, ¿no? En ese grado. Y yo en ese entonces, pues apenas estaba en séptimo, octavo grado, ¿no? Y el tener a estos chavos que son buenísimos en guitarra, pues como que te empuja a ese nivel, ¿no? Entonces constantemente estás empujado a la excelencia. De verdad, constantemente estás empujado a hacer lo mejor que puedes dar. Oye, pero a ver, platícame, porque en ese Inter también entraste a trabajar a un radio cristiano. Siento que, sí, exacto. ¿Sabes qué? Siento que Estados Unidos es este mundo de oportunidades, y creo que lo has dicho. Este mundo donde puedes, y si quieres, y puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres. Si tú quieres, puedes hacer lo que tú quieras. Siempre he tenido esta cosquillita por las comunicaciones, la cosquillita, por las comunicaciones, por los micrófonos, por las cámaras, por todo esto. Pero más cuando era joven tenía esta cosquilla de trabajar en una radio, en los 40 principales ahí en México. Pues era una estación que escuchábamos diario. Entonces siempre me llamó la atención cómo funciona una consola de radio, cómo funciona todo esto. Entonces tuve la fortuna o la oportunidad de entrar a mis 14 años a ser como operador, o sea, entrenado. Obviamente había alguien al lado de mí por unas cuantas semanas, ya después esa persona se desapareció. Me entrenaron a pues ser de alguna manera productor, ¿no? De, ok, los vamos a meter al aire o espérense tantito porque ahí viene el ID de la estación. O sea, como que me entrenaron bien como para saber todo esto de la FCC, qué se podía decir, qué no se podía decir, cómo se maneja un programa de radio. O sea, como que todo eso ya empezaba a hacer clic en mi cabeza a los 14, 15 años. Y me acuerdo mucho que, bueno, yo de esas veces que venía a visitar, fui ahí y era una consola de veras, o sea, no era Sí, como, ay, sí, juguete. nada, le pones ahí play y ya, Exacto. ¿no? O sea, tenías controles, tenías que agarrar discos, o sea, eran mucho el Sí, sí, trabajo. sí. Sí, bastante. Tenían 3 programas de radio los sábados y a mí me tocaba chutármelos todos. Era una radio cristiana y sí, pues sí, me tocaba ahí apoyar. No había dinero, desafortunadamente, porque pues sí, Y sí había eh, dinero, ¿no? no había dinero, desafortunadamente, porque pues la radio era muy costosa. Era muy, muy, muy costosa. Entonces, pues
a lo mejor los patrocinios sí había dinero, pero bueno, no me tocaba, a mí me tocaba aprender. Y estaba bien, yo creo que porque 14 años y estar aprendiendo en una radio, estaba padrísimo. Pero justo creo que esta parte está bien padre porque nos la brincamos como en tu época, en tu otra vida en México. Sí. Y yo recuerdo mucho que desde esas veces que estaba de visita en Metepec, pues te gustaba escuchar mucho los 40 principales, te gustaba escuchar mucho, escuchabas mucho programas que no eran propiamente para niños de tu No, edad. no, para Ahí nada. es una irresponsabilidad por parte de tu madre, pero escuchabas, no sé, el Tlacuache, ¿no? En las noches. Sí, Escuchabas Ya ya Párate en las párate. mañanas. Sí, Y la recuerdo corneta. que te gustaba hablar por teléfono a la estación y Sí, pedir música. sí, Me acuerdo que también en un Día de Reyes te llegó una consola de DJ, ¿no? Que sí. lograste disfrutar bastante. Platícame esa Triste, sí, historia. porque nos robaron esa consola. Sí, o sea, yo tenía la ilusión de ser DJ y pues mis abuelos me compraron ese regalo de Reyes y fue como que ya la tengo, la jugaba, ¿no? O sea, me quería meter en este mundo de producir música, de ser como DJ. ¿Qué es un DJ? No sabía, pero ya tenía una consola. Y un día que vamos a casa de mis abuelos, nos la decidimos traer, pasamos al súper 15 minutos y ya, sales del coche y ya no está la consola. Entonces fue bastante triste. Pero Eh, aparte, para darle más contexto y para darle un poquito más de sabor a la historia, o sea, el Día de Reyes es el 6 de enero. sí, Entonces se la dan el 6 de enero y aparte no era o sea, no era un juguete. no, Tú tendrías, no sé, 7, 8 años. sí, 8, no 8 sé, años, 8, 8, 9, 9 años. sí. O sea, no era un juguete y no era algo que le das a un niño de esa edad. Pues mis abuelos hacen el esfuerzo, le compran, la sacan a mes sin intereses, a no sé, 12 o 24 meses sin intereses, Ujú, y entonces se la llevan a su casa, a la casa de tu mamá, sí, y entonces, pues era como de ahí tenla, ¿no? Ahí ten tus juguetes, ahí la conectas a tu computadora, con tus bocinas, toda esta parte. Pero tú eras muy aferrado, eras una sí, persona muy caprichosa y muy sí, berrinchuda en esa época. sí. Cosa que es muy contrario a lo que eres ahora. Ahora como Ajá, que aceptas más. Creo que sí has aprendido bien en eso. sí. Pero en ese entonces sí era como de quiero esto y se hace, Se pero hace no a se mi hace manera. porque creo que es lo mejor, si no era Pues porque lo porque yo quiero. lo quiero. Sí, Exacto. y sí, y te digo, o sea, todo eso, ahora sí que por eso decimos nuestra otra vida. Porque Estados Unidos de alguna manera te cambia, ¿no? Estados Unidos creo que de alguna manera te inculca a punta de a punta de golpes de la vida el que tú seas de alguna manera, porque eso no va con, o sea, si tú eres impaciente aquí en Estados Unidos, eso no va, o sea, no te lo acepta la gente, o sea, digo, no, no está bien recibido. Entonces, muchos cositas pequeñas que tenía yo que siento que me hacían caprichoso, me hacían berrinchudo, me hacían, pues todas estas cosas que no me gustan, presumido, o sea, todas estas cosas que no me gustaban, creo que Estados Unidos me cambió bastante. Pero para continuar y para cerrar esa historia, Sí, entonces te la dan el 6 y me parece que como por el 10 tú decides de me la quiero llevar con mis abuelos. así Mi es. mamá te dijo, no te la lleves, déjala, no, no, me la quiero llevar y me la quiero llevar y me la quiero llevar. La meten en la cajuela, Ujú, bajas 10 minutos, o sea, sí, literal fueron nada más a hacer un pago a la sí. caja rápida, Ujú, salen y ya no está la sí, consola se la robaron. Y el estéreo de mi y mamá. faltan 3 días. Y aparte el estéreo se lo acaban de regalar Sí, también a mi mamá, de Navidad, porque ya le habían robado uno. Y entonces le ponen el estéreo nuevo y aparte la consola y sí, se robaron los dos. sí, se los llevaron completamente. Te Sí. duró 2 semanas. do- Yo creo que menos la diversión. Pero sí, o sea, es difícil y creo que por eso, o sea, por la inseguridad, porque, no sé, o sea, comprabas, hacías un esfuerzo y te lo quitaban. O sea, creo que por muchas de esas razones nos fuimos de México de alguna manera, ¿no? Oye, aparte no me acordaba así, o sea, obvio lo recuerdo, pero no es algo que tenga presente. Cuando mamá vendía los tacos de canasta. Sí, O sea, yo me acuerdo que los viernes que a veces llegaba de visita, pues me tocaba verlo. Pero no me tocó a mí la parte en la que iban a las canchas o iban buscando dónde sí, era venderlos. bastante O sea, a difícil. mí me tocaba nada más en el negocio, en el restaurante. Sí, Pero no me tocaba ver la parte de cuando lleva, y a ti sí te tocó como comer sí, tacos diarios, ¿no? sí, a mí me tocaba comer. Están muy buenos, la verdad, no me podía quejar por eso. Están muy buenos, pero sí, o sea, saliendo de la escuela era irme al coche de mi mamá, esperar ahí unas 2, 3 horas en lo que vendíamos los tacos y ya después nos íbamos, ¿no? Pero si nos sobraban tacos teníamos que venderlos, teníamos que, y pues sí, o sea, era bastante difícil porque mi mamá siempre buscaba como vender sus tacos y era lo que nos sostenía de alguna manera eso
y el trabajar con la familia, ¿no? Pero pues sí, o sea, eso era como lo que nos daba de comer, los tacos de canasta. Y pues sí, o sea, siempre fue como estar con mi mamá tratando de... Pues yo no ayudaba mucho, nada más veía y me quedaba viendo y observaba y veía todo este esfuerzo que ella hacía, desde temprano hasta tarde. Pero aparte sí te decía, ¿no? Que si no los vendías no te iban a dar de comer ese día. Nada, no es cierto. No, no era así, pero sí, o sea, y yo veía esta magia, no veía las dificultades, o sea, tanto porque pues mis abuelos de alguna manera, mi abuelo tenía un muy buen trabajo, mi abuela estaba a cargo de una cocina corrida, de comida corrida, entonces pues no, o sea, no había tanto de no hay, o si nos falta de comer, vamos a cocina de Santana, ¿no? Que así se llamaba la cocina. Que aparte fue un negocio que habían puesto por mi mamá y al final Así es, sí, terminó fue siendo completamente diferente. diferente. Pero pues sí, o sea, los caminos de la vida, ¿no? Y te digo, o sea, en Estados Unidos creo que entendí muchos de los sacrificios de mi mamá. Entendí mucho de por qué nos fuimos. Al principio estaba yo arrinchado de por qué me fui de mi lugar de origen, de por qué me fui de mis compañeros, por qué dejé amistades y todo eso. A Elisa. Y me vine aquí a Isaías, sí. Y me vine aquí a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí era bastante difícil, era bastante complicado. Oye, y a ver, también recuerdo que en alguna época en Oklahoma, mientras estabas también en esta parte de trabajar en el radio, también vendías carros y detallabas Sí, carros, no sé si te acuerdas. también nos tocó una época. Tú sabes que en Estados Unidos te toca de todo. O sea, nos tocó una época también donde cuando tú llegas después, también te toca esta época donde la venta y compra de coches, de coches, o sea, de 2,000, 3,000, 4,000 dólares, era, ok, ¿cómo le haces para comprarlo en 2,000 y venderlo en 4,000 y sacarte 2,000 de ganancia? ¿Qué haces? Ah, pues le tuneas tantito el motor, le limpias bien como toda la consola, que se vea limpio, que se vea bonito, y es como cuando justificas el precio, ¿no? Entonces sí, o sea, siempre estuvo en esta onda de, de compra y venta de coches, de venta de Trabajaste en comida una también. panadería. Trabajé en una panadería, ajá, trabajé en una panadería haciendo pan. No, mi mamá trabajó y me daban la oportunidad de estar ahí con unos líderes de Oklahoma, descansa en paz, Ramiro Vázquez, que fue como una persona que dejó, ¿no? Mi mamá me pudo haber dejado en la casa y así, pero iba con ella a trabajar. Y aparte también como que en las vacaciones había como ciertas cosas de verano y Ramiro te llevaba con sus hijos, ¿no? Así es, sí, nos llevaba a su casa a nadar y pues como a distraerme un poco de todo lo que estábamos viviendo, ¿no? De todo lo que estábamos pasando. Que no era malo, era de alguna manera empezar desde cero, empezar con solamente lo que traes en unas maletas, dormir en el piso, hasta que después adquieres un poco más de dinero y compras una cama y Que tampoco fue después... tanto tiempo, o sea, No, tampoco no hay fue que tanto pintar tiempo. porque si No, lo no, no, llega no, a no, ver mamá, claro que no. va a empezar a comentar, No, pero no, pero fueron, no sí. sé, a lo mejor un par de días en lo que compraron una cama y en Sí, lo que empezaron a claro, hacer y cosas. bueno, teníamos una comunidad increíble también en donde nos caímos, ¿no? En Oklahoma, una comunidad que si nos faltaba comida, pues ahí nos daban, nos iban a comprar súper para nosotros, o nos invitaban a comer, o no nos dejaban solos, ¿sabes? Siempre hubo esa comunidad que siento que en general en Estados Unidos existe. Tienes una familia postiza. En Estados Unidos tienes una familia postiza, sean tus amigos, sean, no sé, o sea, esas personas, por ejemplo, en una iglesia, o sea, tienes esa familia a la cual puedes, si te pasa algo, si te ocurre algo, puedes ir y digo, no es en todo, ¿no? Pero sí en situaciones donde no tienes a alguien más, ellos actúan como tu familia, ya se aproximan los días de Navidad, sea Navidad que te la vayas a pasar con ellos o que ellos pasen Navidad contigo o contarles algún problema. Creo que en Estados Unidos existe las familias postizas. Oye, y ahora, a ver, te cambia la vida porque obviamente ya estás en clase, es un ambiente completamente Sí, diferente, empiezas a conocer gente porque además ahí van mucho, o sea, como que es una mezcla, ¿no? Puede sí. ir gente como tú, que Ujú. era gente que eran primera generación o que que eran inmigrantes, que estaban tratando como de aprender qué era Estados Unidos, pero también había gente de mucho dinero, que tenían Sí, posiciones económicas, o los padres al menos, tenían posiciones políticas o de empresarios poder. importantes en Sí. Oklahoma.
Entonces ya tenías como amigos, me acuerdo que también en ese entonces ya te llamaba la atención lo de las cámaras y hacías tus videos y hacías como películas con tu amigo Josh. Creaba música, hacíamos películas para proyectos de escuela. O sea, todo este boom de las artes, todo este boom de crear, de hacer, de quitar y poner, Conoces el salió. amor. Sí, de alguna manera. Sí, ajá, en preparatoria, ¿no? Y entonces ya es como se podría decir esta vida perfecta, ¿no? O ya este cambio de vida porque ya estás haciendo lo que te Me gusta, estoy tienes, integrando. Ujú. exacto, generaste tu propia comunidad, generaste amigos. Ahora, em, no todo era perfecto porque por el otro lado No, también trabajabas, ya no trabajas en la radio, ya tenías 16, 17 años ya me toca trabajar. y pues fue como de, a ver, pues vamos a hacer algo y entraste a trabajar a una taquería. ¿Sabes? Mis días eran, perdón, mis días algunas veces eran levantarme temprano porque a veces mi mamá me dejaba en la escuela y era súper padre porque me podía levantar un poquito más tarde. O a veces el camión pasaba por mí, el camión directamente pasaba por mí, que también era un privilegio, la verdad, de verdad. O sea, gracias, gracias a la señora que pasaba por mí en el camión porque sí, a veces tenías que caminar a una puesta que te ponían y estaba muy lejos, muy mal y digo, aún critico, ¿no? Que hay muchas cosas que no se arreglan en este sistema educativo que ponen en desventaja a los estudiantes menos privilegiados, ¿no? Pero bueno, pasaba por mí el camión temprano, a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, yo tenía que estar listo, pasaba el camión, me llevaba a la escuela, tenía todo mi día de escuela y luego me dejaba el camión y iba repartiendo niños, entonces se tardaba aproximadamente una hora y media, entonces yo llegaba como al trabajo como a las 4 de la tarde, que era justamente el horario donde tenía que llegar a trabajar, entonces era trabajar de 4 a 10 de la noche. Entonces, pues sí, eran días a veces que eran bastante difíciles, no trabajaba diario, tampoco la voy a pintar así, pero los días que no trabajaba estaba involucrado en la escuela, estaba involucrado con el grupo de guitarra que teníamos después, o estaba ¿Hacías soccer o eso? ¿Por qué había soccer, sí, soccer? sí, sí, había soccer, a veces entraba a jugar, entré un año a jugar soccer, pero por cuestiones de que no me daban chance y pues no podía trabajar en la mañana, pues no pude como entrar de lleno al soccer, pero sí, sí me interesó el soccer. em, te digo, o sea, tocaba guitarra mucho, me metí mucho, o sea, el soccer no se pudo, pero la guitarra nunca fue una excusa. Eso como que después me tomó mucho de mi tiempo libre. Oye, ¿te acuerdas de cuando jugabas en el TAF? Sí, nos daban la oportunidad de jugar en el TAF Stadium, en un estadio profesional, ¿no? De segunda división Que de ahorita ya Estados no Unidos. califican ni de segunda Sí, división. exacto. Ya no funciona muy bien. Pero sí, o sea, sí, me acuerdo de muchas, o sea, tengo muchísimas historias Dream Big. de Dream Big, de muchos programas que formé parte en Oklahoma, porque de verdad me involucré mucho en mi comunidad de Oklahoma. Ya no te quedaba de otra. Creo que, y desde ahí creo que eso fue como el involucrarme en, hey, tú puedes salir de a lo mejor de trabajar en restaurante, tú puedes hacer algo diferente. Que bueno, de alguna manera mi mamá y yo pudimos obtener nuestra residencia aquí en Estados Unidos. Y me acuerdo que ya que tenemos nuestra residencia, tenemos nuestros papeles. Recuerdo el haber hablado contigo, ¿no? Y el haberte dicho, oye, fíjate que estoy pensando en trabajar en Texas Roadhouse, porque es un restaurante americano y da muchísimo más dinero. ¿Y te acuerdas de esa plática? ¿Qué me dijiste? Te dije, se me hace una muy buena idea, pero siento que no deberías de trabajar ahí, deberías de irte a Mahogany, que, que es el steakhouse, ¿no? Ahí vas a ganar más dinero. Fue lo que te dije No. ese día. Me dijiste, creo que no es para ti ese lugar. Al final del día vas a seguir haciendo lo que hacías en un restaurante. Sea pon tú americano, sea mexicano, vas a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué no haces algo diferente? Yo ya te había contado de que quería entrar a trabajar a un lugar donde siempre me había llamado la atención. Porque yo veía los programas de televisión, yo veía el show comunitario que tenían cada fin de semana. Yo veía mucho las noticias. Entonces era Telemundo Oklahoma y fue cuando me había graduado apenas de la escuela, de clase. Había terminado un año muy bueno.
Bueno, no, la pandemia fue horrible, pero, o sea, en 2020 fue un año muy bueno porque o sea, todo iba bien. Estaba, pues, pensando en qué universidad entrar y todo eso, ¿no? Y, y fue así como de, ¿qué hago? Sí, justo porque 2019 es cuando les dan la residencia. Sí, 2019, entonces ya podías tener esta oportunidad de entrar a la sí, universidad. sí, y que se me había complicado muchísimo porque no era el mejor estudiante, como tú no era el mejor estudiante del mundo. O sea, sabía que era inteligente, pero no cuadraba bien con mis calificaciones. No me estaban yendo muy bien mis calificaciones, lo cual me cerró las puertas a muchas universidades. Desafortunadamente, no pude aplicar para muchos grants porque pues no sabía. O sea, era bastante complicado. Entonces, pues ya entré al Oklahoma City Community College. Y ahí te voy a interrumpir. Porque esta parte de este primer episodio me gustaría que fuera más como de esta primera parte. Sí, Y si a la gente le agrada y si a la gente le gusta lo que estamos platicando, a lo mejor podremos repetir el ejercicio en la temporada, en la sí. segunda temporada. Y conocer más de tu historia, porque a lo que iba es que siento que mucha gente, cuando les contamos lo que hacemos, que aquí en Estados Unidos, tu vida pasada en México es muy impresionante, y lo que hiciste aquí en Estados Unidos aún sigue siendo bastante impresionante. Hay un cambio, pero sí, y creo que esto es lo que queríamos llegar a ustedes con este episodio, que conocieran un poco de las personas que están detrás de esto, de la historia de Alan, porque creo que es importante conocer nuestras historias y creo que por eso iniciamos o iniciaste este proyecto de Conectando Historias, porque al fin sí, yo ayudo a poner luces y cámaras y todo esto, pero es un proyecto tuyo y creo que el dar a conocer estas historias importantes de la comunidad, de líderes comunitarios, de personas que tienen una historia similar a la tuya y la mía, que tienen una historia a lo mejor que emigraron de México, a lo mejor una historia diferente pero similar, emigraron de México, vinieron aquí y están buscando esas oportunidades, ¿no? Y creo y esas historias de éxito, ¿no? Que a veces parecen ser que todo va mal en tu vida, todo va en declive, todo va, o sea, pésimo y las cosas pasan por algo. Entonces creo que este es el propósito, ¿no? En Conectando Historias, el darle a ustedes a conocer nuestras historias, las historias que hacen a nuestra comunidad fuerte y sobre todo, pues sí, pues siento que es algo que hace mucha falta, el conocer nuestras Sí, historias. no, creo que es muy importante porque al final, durante estos 11 episodios que hemos tenido con diferentes personas, diferentes edades, diferentes backgrounds, pero creo que hemos logrado conectar, al menos de manera personal, he logrado conectar con cada uno en diferentes puntos, ¿no? A lo mejor no me dedico a real estate o no estoy en el negocio de restaurantes o no estoy en la parte cultural como algunos de los invitados, pero sí puedes conectar con cierta parte de su historia, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace humanos y creo que eso es lo que nos hace generar una empatía y generar esta conexión de poder decir, ok, a lo mejor el día de hoy puede ser un día que luce muy caótico, pero la única responsabilidad de que el día de mañana sea mejor es de nosotros. Así es. Y a lo mejor el día de hoy estamos preocupados o estresados porque tenemos un problema con nuestro trabajo o con nuestro negocio, pero al final también el voltear a ver de dónde venimos es lo que nos hace ser agradecidos de dónde estamos, ¿no? Hay veces que o estuvimos mejor o hay muchas veces que es la mayoría en las que estábamos peor o en las que estábamos diferente. Entonces creo que sí es ser bien agradecido y de repente tomarnos este tiempo de reflexionar y contarnos no solamente a las personas, sino a nosotros mismos nuestra historia para poder conectar con eso y para poder tomar las mejores decisiones de qué es lo que queremos. Si el día de mañana queremos tener un negocio, ok, ¿qué tenemos que empezar a hacer hoy? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son esas fortalezas? Porque como lo hemos mencionado en el podcast y lo hemos mencionado también el día que nos invitaron a bla, 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 si no lo han visto, chequenlos, unos compañeros que están haciendo podcast en Oklahoma, que la verdad muy exitosos y Sí. están trabajando durísimo, pero justamente lo decíamos, nunca empiezas de cero, siempre traes todos los aprendizajes que pueden ser aciertos o pueden ser fracasos o errores, pero convertidos en aprendizaje Ujú. al día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí, esto es lo que estamos haciendo. El día de hoy queremos compartir solamente un poquito, compartir esta primera parte para que conocieran un poquito de Ian, que es el que está siempre detrás de las cámaras, que es el que siempre está ayudándonos en la producción. Está con Conecta Colorado News. Estamos trabajando muchísimo con esta parte de la producción, pero era para que conocieran un poquito de quién está en el micrófono y
pues también, si estamos conectando con otros, pues que también conecten con nosotros en estas historias. Así es. Y bueno, Alan, quiero felicitarte por aventarte a ser host de este podcast. Quiero felicitarte porque estás dando a conocer muchísimas historias y estamos el equipo, yo, tú, Itzel, obviamente, y todas las personas que están involucradas en Panamericana y Conecta Colorado. Creemos en este tipo de proyectos y aunque a veces es difícil, aunque a veces tenemos decisiones internas, aunque a veces tenemos discusiones del contenido y todo esto, creo que lo hacemos otra vez para ustedes, lo hacemos para dar estas historias a conocer. Y creo que, Alan, se vienen muchísimos, ahora sí que proyectos para esta próxima temporada. Y este próximo año 2024 viene muy fuerte. Hemos estado trabajando muchísimo y creo que se vienen proyectos muy padres. Ya estarán sabiendo, obviamente. Y bueno, vamos a seguir haciendo esta labor, vamos a seguir haciendo este trabajo. Invitados en esta segunda temporada, que estoy muy, muy emocionado para que ya vengan y ya puedan ustedes verlos. Y nada, aquí vamos a seguir y muchas gracias por hacerme parte de este proyecto. Creo que no solamente es porque soy tu hermano, creo que sabes el potencial que existe, ¿no? En todo esto, que el potencial que te puedo traer a la mesa, pero también conozco el potencial que tú tienes y bueno, pues ha sido una aventura bastante buena hasta ahora Ha estado divertido. y no puedo esperar a poder conocer a dónde va a terminar o a dónde vamos a llegar. Y quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify o nos escuchan a través de Apple Podcast o de todas las plataformas en las que estamos, que cada vez nos enteramos que estamos en más y en más y en más. Sí. Y la verdad estamos muy contentos porque gracias a ustedes que nos ven en YouTube o nos escuchan y que se toman el tiempo y que a veces son entrevistas muy largas o que a veces son entrevistas en las que a lo mejor no es el tema en el que conectas, pero que nos escuchan cada semana, es lo que nos ha ayudado a seguir creciendo, lo que nos ha ayudado a seguir haciendo este proyecto, a lo que nos ha ayudado a hacer estos 12 capítulos ya. Y ya al estar ya haciendo la segunda temporada, como lo mencionaste, vienen cosas grandes, ya se estarán enterando por nuestras redes sociales. Y pues solamente quiero agradecerles a ustedes que nos siguen dando like, que nos siguen recomendando, que lo siguen compartiendo. Por favor, nos ayudarían muchísimo si comentan, dan like, comparten, para que podamos llegar y conectar con más personas. Y solamente quiero agradecerles a ustedes, como siempre, agradecer a Conecta Colorado y a Panamericana Media, que son los productores de este programa. Y pues nos vemos en la segunda temporada. Y como decimos, Ian, Siguen conectando seguimos conectando con con Conecta Conecta Colorado. Colorado.